Bueno, así poco a poco vamos avanzando. Ya iniciamos el tercer capítulo en Romanos. Entonces, gracias al Señor por lo que nos permite aprender, y para aquellos que nos visitan recientemente, pues sepan que todo lo que exponemos se comparte para que si alguno no ha estado desde el inicio de la serie, sepa que puede ir ahí y escuchar las primeras exposiciones. Leo para ustedes Romanos 3, del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En algunas instituciones educativas, especialmente a nivel universitario, pero también de otra índole, existe de verdad la figura de la beca. La beca, una ayuda económica, usualmente parcial, a veces totales, para que el estudiante beneficiado pueda dedicarse a estudiar. Ahora, es usual también que algunas de estas becas estén sujetas a un desempeño académico, previamente establecido y acordado por las partes. Y de lo contrario, si ese desempeño no se da, el estudiante se expone a una reducción de esa beca o incluso a que le sea revocada por completo. Ahora supongamos que ese estudiante se quejara diciendo: ¿de qué me sirve la beca? Si igualmente otros se pueden graduar sin ella y no tienen que estar rindiendo las notas que yo tengo que rendir. Ese estudiante está olvidando en primer lugar todo lo que esa beca le está permitiendo, en especial el hecho de poder estudiar en sí mismo. Igualmente sería, ¿verdad?, absurdo que aquellos que tenemos vehículo nos quejáramos de: ¿para qué tener un vehículo si me pueden hacer un parte por saltarme un alto o por estacionar en línea amarilla? A mí caminando nunca me harían un parte. Bueno, es confundir los beneficios con las responsabilidades y demandas. Estamos olvidando que hay ventajas que conllevan responsabilidades. Bueno, lo mismo Pablo está anticipando aquí con los judíos en Roma, que estarían escuchando su carta, luego de que él afirmara que no era judío el que lo era externamente, sino que es judío el que lo es en lo interior, que no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón lo que cuenta. Entonces a muchos les podía cruzar algo como esto por la mente: judío en lo interior, una cirugía del corazón. Pablo, entonces, ¿de qué sirve ser judío? O sea, ¿de qué sirve tener la ley si me van a acusar de transgredirla? ¿No sería mejor ser un gentil sin ley? ¿De qué nos sirve, Pablo? ¿De qué nos sirve que se nos haya dado la ley? ¿De qué me sirve haberme hecho la operación externa como señal del pacto? Entonces, con estas interrogantes que inicia el capítulo 3, hay toda una cadena de objeciones, de contraargumentos a la proclamación de la fe en Jesucristo como el único camino de salvación, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero por sorprendente que pueda sonar, hay quienes, a pesar de escuchar todo esto, encontrarán los peros, encontrarán cómo quejarse, cómo objetar lo que se ha venido diciendo. Entonces Pablo va a contestar estas objeciones de este judío imaginario, que va a traer estas preguntas: ¿de qué me sirve ser judío? ¿Anulará la fidelidad de Dios nuestra incredulidad? Y más adelante, aunque no lo estudiaremos hoy, que luego va a decir: pero ¿no está bien entonces que pequemos y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Por qué no decir entonces que hagamos males para que vengan bienes? Todas estas preguntas Pablo las va a contestar. Pero como decía un pastor, aunque el debatiente sea imaginario, los argumentos no lo son. Los argumentos son reales. Son maneras de pensar de personas, no solamente de aquella época,
sino también de nuestros días. Porque hay muchos que piensan así, aunque no sean judíos. Por eso, aunque suene repetitivo, como he estado diciendo estos últimos domingos, aunque no seamos judíos, no podemos venir y tomar esta sección y decir, eso era para los judíos que estaban allá en Roma, que Pablo lo escribió. No, estas objeciones y estas respuestas también tienen que ver con nosotros, con los que tenemos muchas ventajas por poder escuchar el Evangelio y tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Hermanos y amigos, este es un privilegio que no apreciamos lo suficiente. Tener una iglesia a la que podamos pertenecer, a la cual podamos unirnos en bautismo, es también muy bueno. Entonces, que hoy seamos amonestados por no apreciar lo que esto representa y que el Señor conceda arrepentimiento para los que en algún momento hemos pensado, ¿y no me hubiera sido mejor nunca haber sabido estas cosas? Y en cambio nos rindamos al Dios fiel y verdadero, que siempre cumple lo que promete. Entonces hoy veremos la respuesta a las dos primeras objeciones. La primera tiene que ver con los privilegios y las ventajas de los judíos. Se refleja en las primeras dos preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Esa es la primera objeción. O sea, ¿de qué sirven esos privilegios? Y la segunda tiene que ver con la fidelidad de Dios y que los vemos y que vemos esto reflejado en las preguntas del versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, habían algunos que estaban diciendo que es Dios fiel si realmente no todos son salvos, no todos de los judíos primeramente. Entonces, traducido a nuestras circunstancias, podemos parafrasear brevemente estas inquietudes de la siguiente manera. ¿De qué me sirve tener la palabra? ¿De qué me sirve la Biblia? ¿De qué me aprovecha bautizarme? ¿De qué me sirve tener el bautismo como señal del pacto? Y ven acá, si al final de cuentas no todos creen, ¿hay algún fallo en la palabra de Dios? ¿Dónde está el problema? El problema, como vamos a ver, no está en Dios ni en su palabra, está en nosotros. Porque sigue siendo ventajoso para nosotros tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque aunque sea redundante, porque es la palabra de Dios. ¿Pero qué clase de Dios es el Dios que nos ha hablado en la Biblia? Un Dios fiel y verdadero, veraz, un Dios que nunca miente. Y por lo tanto, el tener su palabra es para nosotros una responsabilidad que se nos demanda de poder decir que esta palabra de Dios es la palabra de mi Dios. Usted pueda decir verdaderamente que la cree y se apropie de ello por la fe. Entonces, en primer lugar, como les dije, aunque suene redundante, es ventajoso tener la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Vamos de nuevo al versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto no es un razonamiento cíclico lo que estoy diciendo. Es que hay que entender cómo los israelitas, los judíos y los primeros cristianos vieron este libro. No lo vieron como la mera colección de escritos humanos, lo vieron como lo que es la palabra de Dios. Yo sé que cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, los textos clásicos que vendrán a nuestra mente son 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero este versículo no lo podemos pasar así de rápido. Noten lo que está diciendo. ¿Qué se le confió a los judíos? Se les confió la palabra de Dios. Entonces, esta expresión, aunque ciertamente tiene el sentido de creerla, también nos está dando a entender cuando usted le da algo a alguien para que lo cuide. Se lo estoy confiando. A los judíos se les confió la palabra de Dios para que la resguardaran. Notemos que ya antes, en el capítulo 1, versículo 2, Pablo se refirió al Antiguo Testamento, ¿verdad?, las Escrituras para los judíos, ¿como qué? Como las Santas Escrituras.
Son las Santas Escrituras. Y aquí Pablo dice que a ellos se les confió que resguardaran la palabra de Dios. No son los escritos de Moisés, de Josué, de David y de otros tantos profetas, sino que en última instancia la palabra tiene un solo y final autor, Dios, y de manera particular, inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos. Entonces, claro que había ventajas para los judíos. Ahora, es interesante cómo Pablo lo está mencionando, porque ahora viene el judío imaginario y dice, ¿y de qué me sirve entonces ser judío? ¿De qué me sirve la circuncisión? Mucho, dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Segundo, no hay segundo. ¿Ven que no hay una lista? Primero, ¿y el resto? Muchas cosas pueden estar pasando acá. Primero, por un lado, pareciera que la persona no está muy interesada en la respuesta. Pablo no sigue elaborando. O lo podemos tomar como el hecho de que aquí me puedo detener. Si tan solo considerara usted lo que es tener la palabra de Dios, no tendría que seguir nombrando más de los privilegios, o como dije la semana pasada, esos pilares de confianza, esas ventajas que ustedes tienen. Ahora, Pablo puede mencionar muchas más cosas, claro que sí. Yo los invito a que vayan a Romanos capítulo 9 y veamos cómo Pablo fácilmente puede dar una lista amplia de todo lo que los judíos tenían. Por cierto, no es la primera vez que Pablo hace esto, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 1 cómo él hace a veces estas expresiones. Primeramente, usted se queda esperando un segundo, pero no lo hay. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, palabras solemnes, que son israelitas, de los cuales son, y ahora sí, vean esta lista más amplia, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, como consumación, ¿verdad? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No, Pablo puede dar una lista amplia, pero aquí, al menos en la argumentación del capítulo 3, hace una pausa. Muchísimas ventajas, le menciono una. Tienen la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios. Porque algunos pudieran estar pensando, si voy a ser juzgado por la ley, si cuando hablo a otros sobre lo que no deben hacer, soy culpable de lo mismo, ¿de qué me sirve tener la ley? ¿De qué me sirve haber sido circuncidado si no puedo guardar la ley perfectamente? Y visto así, alguno pudiera decir, bueno, pareciera que un judío que hablara de esa manera tenía razón. O sea, si Pablo está hablando, ¿verdad?, de que Dios no hace acepción de personas, porque a nosotros que nos dio la ley se nos pide más. Si somos francos, yo creo que muchos han llegado a pensar de esta manera. Cuando se nos dice que somos más responsables que aquellos que no han tenido la palabra de Dios o que no escucharon de Jesucristo. ¿Ha llegado a pensar usted eso? ¿No me hubiera sido mejor mi vida si nunca me hubieran hablado de Dios o de Jesús? Recuerdo una publicación hace muchos años de una excompañera de trabajo que ponía así la imagen de un aborigen, me imagino, un nativo estadounidense, que hablaba de eso, como él diciendo, antes como que mi vida estaba bien, no me habías hablado de un Jesús, y ahora que me lo dices, me dices que estoy condenado. ¿No me hubiera sido mejor no haber escuchado de él? Esto como cuestionando, ¿verdad?, los esfuerzos de aquellos que buscan llevar la palabra a otros y que entendemos que aparte de que escuchen de Jesucristo no hay salvación. Pero nosotros debemos cuestionar esto. ¿Es acaso mejor no haber tenido la ley? Pablo se ha detenido aquí, como les digo, él no sigue enumerando, porque
debemos detenernos a pensar en esta ventaja. Los judíos y nosotros también no debemos perder de vista el enorme privilegio que es tener la palabra escrita. Por supuesto, los judíos fueron favorecidos de recibir y guardar el testimonio escrito de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Desde muy temprano nosotros notamos instrucciones de Dios diciéndoles a ellos: hagan una copia de esta ley y la guardan. Primero, ¿verdad?, de los mandamientos en el arca. Más adelante, en el mismo Deuteronomio, nosotros leemos de que Dios manda a los sacerdotes que hagan copias para los reyes que en el futuro van a ver. ¿Para qué? Para que esos reyes también estuvieran escuchando la palabra de Dios leída, pero no solamente para oírla, sino, dice el Señor, para que me teman y guarden mis estatutos. El rey tenía que estar escuchando esto. O sea, tenían que estar haciendo copias constantemente de estas revelaciones. Y lo que particularmente Dios les dio a través de Moisés. Pero asimismo, luego vemos instrucciones de otros escritos para que también fueran preservados. Ahora, no siempre fueron diligentes en hacerlo. Cuando nosotros leemos en Segundo de Reyes del reinado de Josías, es casi como un acontecimiento sorpresivo lo que se encontraron, ¿verdad? Porque ellos le dicen a Josías: nos hemos encontrado algo, ¿verdad? Y lo empiezan a leer y es el libro de la ley. O sea, claramente Manasés, ¿verdad?, que fue un rey perverso, y su hijo, esos reyes, ¿de qué se habrían preocupado de que se les estuviera leyendo la ley de Dios? Entonces hubo épocas de decadencia, claro, donde ellos no fueron lo fieles que tuvieron que haber sido en que siempre hubiera copias de la ley de Dios. Pero Dios en su gracia preservó su palabra. Eventualmente, los sacerdotes, los profetas, los masoretas también fueron diligentes en hacer muchas copias, y así Dios preservó su palabra. Y ninguna otra nación podía clamar que el único Dios verdadero se les había revelado. Como les dijo el profeta Amós: solo a ellos, ¿verdad?, solo a ustedes, solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Es que tenían que verse así, enormemente favorecidos. Estas expresiones no eran para fomentar el orgullo y la jactancia. Nosotros qué especiales que somos. Sino, ¿por qué nosotros, Señor? Y Dios se los dijo muy claro, ¿verdad? Son conocidas las palabras de Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Vamos a buscarlo, porque yo sé que quizás algunos no las han leído. Pero vean cómo el Señor lo expresa. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Ven cómo el Señor lo dice. En otras ocasiones he hecho el comentario, ¿verdad? Nadie se imagina tratando de haber conquistado a quien es ahora su esposa diciéndole palabras como estas. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué bonito. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así quiso el Señor. Solo ustedes los he conocido, porque así quise hacerlo. Me plació, aunque ustedes eran insignificantes. Los quise amar y guardar el pacto que había hecho con Abraham. Recuerden, nuestro Dios es un Dios de pactos. Él guarda lo que cumple. Y particularmente, como leemos en el Salmo 147, 19 y 20, Él les dice a ellos: ninguna otra nación tiene mis palabras. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Qué no ha hecho? Que les hubiera dado sus palabras.
Entonces, el Señor utilizó al pueblo de Israel para preservar lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Posteriormente, y por testimonio del resto de las Escrituras, los evangelios y las cartas apostólicas cerraron lo que hoy llamamos el canon. Y la iglesia primitiva recibió todos estos libros como la bendita palabra de Dios. Entonces, no pensemos por un momento que por tener esta palabra y por ser más responsables ante Dios, que hubiera sido mejor para nosotros no tenerla. Porque antes no fue así. Antes, fuera de Israel, no había acceso a la palabra de Dios. Salvo muy contadas y específicas ocasiones en que Dios se le reveló a otros paganos. Pero luego todas esas formas de revelación cesaron. Pablo lo que ataca es la vana confianza de que alguien se sintiera que estaba bien con Dios, de que todo andaba bien en su vida, simplemente por tener la palabra o por oírla cada domingo en la sinagoga, cada sábado en la sinagoga, en el caso de los judíos. Porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Romanos 2:13. Eso es lo que Pablo está atacando. No se sienta cómodo, tranquilo, porque cada sábado está escuchando la lectura de Moisés y del resto de las escrituras. Es que no, oír la ley no lo va a justificar a usted delante de Dios. Pero no tener la palabra escrita es quedar a merced de la revelación general, de la cual ya vimos mucho en el capítulo 1. La revelación general es aquella que Dios ha manifestado al hombre acerca de sí mismo en sus conciencias y a través de lo creado. Volvamos a repasar brevemente en Romanos 1:19. Y leemos lo siguiente en Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El resto del capítulo ya lo vimos. Simplemente nos describe esa espiral descendente de pecado, ¿verdad? Como parte del juicio de Dios que dice, entrego al hombre a su maldad. Y lo que hacen es hundirse en todo tipo de pecados. Pero notemos cómo la revelación general es suficiente para condenarnos. Es suficiente para condenarnos porque nos está hablando del único Dios que hay, que es omnipotente, que es sabio y que este Dios debe ser glorificado, que como mínimo deberíamos ser agradecidos con Él. Pero nosotros lo hicimos de lado. Ni siquiera lo adoramos, aunque erróneamente, ¿verdad? Porque no hay ese conocimiento específico en la revelación general, pero el hombre viene y pervierte todo ese vestigio que tenía acerca del único Dios verdadero para dedicarse a la idolatría, a todo tipo de pecado. Entonces la revelación general es suficiente para condenarnos, pero no nos dice cómo debemos adorar a este Dios, cómo podemos acercarnos a Él. Por supuesto, no nos dice a nosotros acerca de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese no era su propósito. No era para darnos ese conocimiento. Entonces no pensemos, como sigo insistiendo, que hubiera sido mejor nunca haber escuchado el Evangelio. Porque como se argumentará propiamente en el capítulo 10, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No hay otra manera en que podamos ejercer la fe que salva, aparte de la palabra de Dios. No la vas a tener por la revelación general, no la vas a alcanzar de ningún otro modo, no la vas a encontrar en ninguna otra religión, solamente en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la Biblia. Esta palabra es para nuestra salvación.
sería malinterpretar a Pablo, acusarlo de decir que entonces sirve de poco tener la ley. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que la ley no sirve o que la circuncisión no sirve. El problema es lo que hemos hecho con ella. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué hacemos con la Biblia? La lee. ¿Qué hace usted con lo que se le predica aquí cada domingo? Se va y continúa su vida. ¿Para qué tantas Biblias en su casa? En sus aplicaciones de teléfono. ¿Para qué? Tenemos nosotros que recordar esa frase de un conocido sermón de Spurgeon sobre Oseas 8:12. Les escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña. Que muchos pueden escribir la palabra condenación con el polvo de sus Biblias. ¿Me pasa usted eso? No sabe dónde está el domingo. Tiene que irla a sacar de la gaveta. Bueno, digo ya posiblemente para muchos ya no es así, porque la tienen en un teléfono. Pero el punto permanece. ¿De qué le sirve tener la ley? ¿De qué le sirve tener la palabra de Dios en ese caso? ¿De qué le está aprovechando sus planes de lectura? Lo mismo respecto a la circuncisión como señal del pacto, en nuestro caso con el bautismo. No hay problema con el bautismo. ¿Es bueno bautizarse? Claro que sí, es un acto de obediencia, de hecho, porque estoy diciendo que soy del Señor. Nuevamente, el problema es nuestra inconsistencia de decir que somos del Señor a través del bautismo y luego estar viviendo vidas de impíos. ¿Puede usted decir que es del Señor? Que la palabra de Él usted la cree, que usted se ha apropiado por la fe de las promesas ahí contenidas. Oh, que usted pueda decir, yo lo sé. Yo sé que mi esperanza no está puesta en una prueba genética que me demuestre que sí, usted es un descendiente de Abraham, o usted es un descendiente de alguno de los 12 hijos de Jacob. No, esa no es mi esperanza, sino que por la fe en Cristo, a quien envió Dios para mi redención, yo soy hijo, yo soy adoptado hijo por la fe, y que todo lo que Él reveló por los profetas a Israel es para mí también, y que tu ley, oh Dios, es mi ley para guiarme, y que tus promesas son también para mí. Ahí estoy incluido. Yo puedo leer la Biblia de principio a fin y yo sé que ese es el mensaje de Dios para mí. Así la palabra no será desaprovechada, porque fiel es el que prometió y también que lo hará, porque Dios lo que comienza, lo termina. Es un Dios fiel, es un Dios de pacto. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto. Es ventajoso para nosotros tener la palabra de Dios precisamente porque es la palabra de nuestro Dios fiel. Y es esta fidelidad de Dios la que ahora se pone en duda, la que ahora es parte de la objeción. Vean el versículo 3 de Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El objetor trae el asunto de la incredulidad y por consiguiente un cuestionamiento acerca de la fidelidad de Dios. Si es bueno tener la palabra, ¿por qué no todos creen? Si Dios es fiel, ¿dónde quedan sus promesas? Notemos cómo en este debate la otra parte no está interesada en las respuestas. Vean que no hay por lo menos una aceptación de la primera respuesta. Mucho porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, sí, Pablo tiene razón, es bueno tener la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué? Ni siquiera hay eso. Simplemente hay cuestionamiento tras cuestionamiento. Porque a veces somos así. Simplemente no queremos dar el brazo a torcer. Y buscamos excusa tras excusa. Entonces Pablo aquí posiblemente nos está dando una pincelada de lo que solían ser sus debates.
con los judíos de las sinagogas. Recordemos que Pablo en sus viajes misioneros, donde llegaba, lo más común era que primero iba a la sinagoga y ahí entablaba conversaciones con los judíos. Luego ellos no querían escuchar y entonces los dejaba y se iba a los gentiles, porque él era el apóstol a los gentiles. Pero aún así él nunca se olvidó de su nación. En ocasiones esos debates no prosperaron mucho por la misma terquedad de los judíos. En ocasiones se nos dice que por toda una semana, día tras día, estaba ahí debatiendo, arguyendo, y a veces hasta por 3 meses. Pero tarde o temprano, Pablo terminaba diciendo, hasta aquí, ahora me voy a los gentiles. Entonces, los gentiles tenían que tener sus razones también para no creer, pero especialmente los judíos, para no creer y excusarse. Entonces, no sería extraño que este fuera un flujo común de sus conversaciones. Pablo, entonces, ¿de qué sirve tener la ley y haber sido circuncidados? Bueno, nos sirve mucho porque tenemos la palabra de Dios. Sí, Pablo, pero no todos creen. Si Dios es fiel, ¿no debería cumplir con sus promesas sin importar si creemos o no? ¿Por qué se nos exige fe? Un momento, dice Pablo. ¿Estás diciendo que su incredulidad anula la fidelidad de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Versículo 4. De ninguna manera. De ninguna manera. Y eso es un debate. Entonces, Pablo tenía que ser así de tajante. ¿Cómo? Un momento. ¿Está sugiriendo usted tan siquiera por algún momento que Dios deja de ser fiel? Inaudito. De ninguna manera. Opuesto en términos para nosotros, y sin usar a la ligera el nombre de Dios, Dios nos libre de que Dios mismo deje de ser fiel en la vida. Jamás de los jamases. Algo así es lo que está diciendo Pablo. Es enfático. Es enfático. Cuando leemos ese de ninguna manera, es sumamente enfático de parte de Pablo. Es como, o sea, es que no le puede pasar a usted por la cabeza. En lo absoluto. Dios dejaría de ser Dios si fuera infiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad es una de sus perfecciones. Siempre ha sido, es y será fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, le escribe Pablo a Timoteo. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. No, Dios nunca dejará de ser fiel. Es para siempre. No hay defecto en su palabra. El problema está en nosotros. Somos nosotros los mentirosos. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Somos nosotros los quebrantadores del pacto. Somos nosotros los que no creemos a Dios, aunque Él ha jurado por sí mismo que cumplirá. Retomo un pensamiento del domingo pasado para los que no estuvieron, igual nos sirve de repaso. Recuerden que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Él cruzó por los animales, no Abraham, Dios, diciendo, así me suceda si yo incumplo mi palabra. Este es Dios que promete. Porque Él no puede jurar por alguien mayor que sí mismo. Él está poniendo su integridad, su deidad en juego. Dios dejaría de ser Dios si de alguna manera nosotros lo pudiéramos acusar de ser infiel o de habernos mentido. Dios cumplirá todo lo que ha prometido. A lo largo de este capítulo 2 hemos visto una serie de afirmaciones en las que Dios no miente, sino que el aparente incumplimiento se debe a nuestra condición. Repasemos. Vamos al capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dios es fiel cuando Él dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué pagará? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios también es fiel cuando Él dice que dará gloria, como leemos en el versículo 10, que Él dará gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es fiel cuando Él dice que va a justificar a los hacedores de la ley, porque todos los que sin ley han perecido, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley
han pecado por la ley serán juzgados, porque dice el versículo 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miente Dios cuando dice esto, que Él dará vida eterna a los que hagan el bien, que Él dará vida eterna, gloria y honra a los que hacen lo bueno, que Él justificará a los que hacen la ley. No, Dios no miente. Eso es verdad. Entonces la pregunta se vuelve a nosotros. ¿Es infiel cuando no nos da esto? Sino que al contrario, nos dice que vendrá su ira a causa de nuestra injusticia. ¿Es infiel Dios cuando nos dice que nos va a dar tribulación porque hemos hecho lo malo en vez de lo bueno? ¿Es infiel Dios porque dice que no va a justificar a los oidores de la ley? Es más, que Él va a castigar a los que la transgreden. ¿Deja de ser fiel por eso? Para nada. En cambio, somos nosotros los que debemos reconocer nuestro pecado. No, Dios, tú eres justo en lo que dices. Y lo que está aquí prometido es de acuerdo a tu carácter. Que Dios justifique al que haga la ley, al que haga lo bueno. Dios, eres recto. Yo soy el pecador. Y eso es lo que está haciendo aquí. Al citar el Salmo 51, 4. Palabras del Salmo de David, de una de las ocasiones más conocidas. Sí, David lo conocemos porque venció a Goliat, lo conocemos también porque pecó con Betsabé. Y en el Salmo 51 él está confesando su pecado. Contra ti solo he pecado. David no está olvidando que él pecó contra otros también, que él le quitó la vida injustamente al esposo de Betsabé, a Urías. Pero en última instancia, él tiene que decir, yo soy impío, yo soy pecador, Dios es justo y fiel, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O como leemos en el Salmo 51:4, ¿verdad? Como les he dicho en otros momentos, ahí lo leemos un poquito diferente porque aquí Pablo cita de la Septuaginta, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No, nuestro pecado y nuestra incredulidad no anula la fidelidad de Dios y su justicia, todo lo contrario. Todo lo contrario. En el fondo la resalta. Y porque la resalta, luego Pablo va a tener que contestar entonces la otra objeción. Bueno, si mi pecado resalta la justicia de Dios, voy a pecar mucho, para que entonces Dios sea tenido por justísimo. Esa no es la actitud del creyente. La actitud del creyente, el que reconoce su pecado, es esta que leemos aquí. Tú eres justo, yo soy injusto. Nadie te puede acusar. En todo juicio, Dios será siempre el vencedor. Porque yo soy el mentiroso. Yo soy el quebrantador del pacto. Una y otra vez vemos que Dios no miente. Las promesas no quedan anuladas. Y para los que persisten en insinuar tal cosa, Pablo luego retomará con mayor amplitud lo que ya nos ha dicho aquí. La palabra de Dios no falla, porque los verdaderos israelitas no son los descendientes de Abraham, sino los que han recibido la circuncisión del corazón. O como lo leemos en Romanos 9:8. Vamos un momento a Romanos 9:8. ¿Quiénes son? Entonces, ¿quiénes sí son los del Señor? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos de la promesa, y recordemos, Dios es fiel, Dios cumple lo que promete. Dios siempre cumple con sus juicios como cumple con lo que promete, y por ello provee para nosotros una manera para que sus promesas sean una realidad. ¿Cómo son una realidad las promesas de Dios para nosotros? Ya debemos saber la respuesta. La fe
en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Ay, hermanos y amigos, somos nosotros los que tenemos más luz, los que reconocemos que la vida que Dios pide no la podemos vivir aparte de la fe en Cristo, aquel quien sí cumplió perfectamente todo, porque es su persona quien es la culminación de todas las promesas. ¿Cómo? De muchas maneras. En primer lugar, Cristo mismo es la palabra de Dios. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra encarnada. La palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otro tiempo. Pero ahora, ¿cómo nos habla? Nos habla en el Hijo. En el Hijo. Como lo decía un profesor, hay que entenderlo como una expresión de idioma. Así como nosotros hablamos en español, Dios nos habla en el Hijo. Nos habla en Cristo. Ese es el lenguaje de Dios para nosotros ahora. Cristo, es Él a quien tenemos que ver. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, dice Pablo, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cristo es el amén a las promesas de Dios. Así es, en Él se cumple y por la fe en Él nos podemos apropiar de las promesas de Dios, porque nosotros por nuestros méritos nunca vamos a alcanzarlo. Pero Cristo ganó las promesas por nosotros. Hermanos y amigos, qué tesoro tenemos en las Escrituras, porque son ellas las que nos hablan de Cristo. Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. Ellas nos llevan al cumplimiento, a la consumación de las promesas de Dios, a aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. Leamos la Biblia, pero sobre todo creámosla. Y no seamos parte del grupo de incrédulos a los que menospreciar el Evangelio, en efecto, sí les va a resultar en mayor condenación. Nosotros necesitamos la misma exhortación que también se les escribió a los hermanos en la carta a los Hebreos. Y vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, vean la palabra, la buena nueva, el Evangelio. A nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Un poquito más arriba, versículo 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Qué advertencia más solemne y terrible. Toda una generación no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Porque Dios dijo, basta. Porque esa fue su constante. Dios había prometido y en efecto lo sacó con mano poderosa de Egipto. Vieron las aguas partirse, vieron a Faraón con sus carruajes,
ser destruidos, vieron cómo Dios les proveyó agua y les dio comida constantemente. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morir en el desierto, para morir de sed. ¿Puede darnos carne? Y finalmente, Dios dijo, no entrarán. Escucharon el reporte de los espías incrédulos y le creyeron a esos hombres y no a Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán. Y muchos, como ellos, también se apartarán por su corazón duro y no arrepentido, y atesoran ira para el día de la ira y del gran juicio de Dios. Pero bendito el Señor, que tiene poder para cambiar nuestros corazones, para no ser más incrédulos sino creyentes, anticipando por la fe la consumación de todo lo que ha prometido para su pueblo, porque Él cumplirá. Él cumplirá. Ya el pastor Eric me arruinó un poquito la ilustración de la llave de la promesa, pero voy a decirlo otra vez. Como cristiano en el progreso del peregrino, pero voy a añadir un poquito más. Y como su familia, en la segunda parte, con la llave de la promesa, cristiano en la primera parte, pudo salir del castillo de la duda. Pero si ustedes leen en la segunda destruyen el castillo de la duda. No dejan nada. Derriban los muros y vencen con la llave de la promesa. Lo que Dios promete, Él lo cumple. No solamente para sacarnos de las dudas cuando estemos atravesando el castillo del gigante de la desesperación, sino también para hacer a un lado las seducciones de la vanidad de la feria. Porque ahí también ellos acuden a la llave de la promesa. ¿Por qué? Porque ellos esperan cosas mejores. En esa ciudad siempre estaban ahí, atentos a decirles que ahí estaba lo mejor. No, lo mejor está por venir. Dios lo ha prometido y aquí tenemos la llave. Lo guardamos, lo creemos, creamos a la palabra, creamos en aquel de quienes ellas nos hablan, en Jesucristo, el que resucitó y el que también regresará. Hermanos, ahí es donde se prueba nuestra fe. Creemos que Él regresará, que Él se levantó de los muertos y nos levantará a nosotros también. Oh, danos tal fe, nuestro buen Dios, danos tal fe y que rinda su palabra mucho fruto entre nosotros, que nos sea muy provechoso tener la palabra. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor. Gracias. Gracias por darnos tu palabra. Tenemos que ser agradecidos. Perdónanos por las veces que hemos pensado que quizás una vida en ignorancia hubiera sido mejor. Porque qué terrible final nos hubiera guardado. El saber que no vivimos nuestras vidas para aquel que nos creó. Pero reconocemos con temor de que hay muchos de que sí. Escucharán y no les aprovechará. Pero rogamos a ti, para que por el poder del Espíritu Santo, muchos corazones sean convertidos, muchos otros afianzados en el Dios que cumple sus promesas, que podemos vivir para más de lo que el ojo de la carne puede ver, sino que por la fe guardamos una ciudad mejor. Aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesús y la victoria consumada sobre la muerte y el pecado. Gracias te damos por tu palabra y por Cristo, que es el cumplimiento de ella. Y en Él oramos a ti. Amén.